Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Nos ponemos de acuerdo para recibir tu palabra, recibir tus enseñanzas. Espíritu Santo, te damos acceso para que tú nos guíes a toda verdad, nos reveles lo profundo del corazón del Padre y nos permitas tomar y comer de la carne de tu palabra, Señor. Gracias por llamarnos a crecer, a madurar. Gracias por querer llevarnos al siguiente nivel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Tomamos el reto, respondemos, Señor, a esta invitación y avanzamos en ti. Gracias porque no nos vamos a quedar en el mismo lugar, sino que vamos a crecer, vamos a prosperar en tu reino en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por revelarnos los misterios de tu voluntad y de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu sangre nos cubre nuestra familia, nuestros negocios, nuestras posesiones y trae y toma el control, Señor, de cualquier circunstancia que se quiera levantar en nuestra contra, Padre. Descansamos en ti y descansamos que mientras nos preparamos en ti para servirte mejor a ti y a tu pueblo, tú operas y tú tomas el control de cada una de las circunstancias que nosotros necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios es muy bueno. La verdad que sí, Dios es bueno todo el tiempo y su bondad dura para siempre. Seguimos en este proceso de crecimiento y tenemos la lección número 5, la lección número 5, porque vimos la de madurez espiritual en 3. Entonces, vamos ya a la lección número 5. La semana pasada fue una semana tremenda. Estuvimos hablando de servicio y de cómo el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir. Y vimos lo que es servir, vimos que la manera de ser exitoso, la manera de poder estar fluyendo en la voluntad de Dios comienza cuando usted asume que lo que el Señor quiere hacer con usted es que usted sea un servidor del resto. Amén. Todos los ministerios, todos los llamados están conectados y nacen de la misma fuente y es el servicio a otros. ¿Ok? Entonces estuvimos hablando al respecto, estuvimos hablando de lo que significa ser un siervo, lo que significa ser un doulos, que es un esclavo voluntario de algo, y nosotros vimos que de la misma manera que si quizás antes estábamos atados, éramos esclavos del pecado, ahora voluntariamente decidimos ser esclavos de Jesucristo, esclavos de Dios y de su reino, y de servir a los demás y tener esa actitud de servicio. Vimos además que el orgullo es una de las razones por las que las personas no sirven dentro de la iglesia. Y hay una frase muy graciosa que usábamos en Cuba y es que el que no sirve, no sirve. ¿Ok? Que no sirve, no sirve. Así que ahí ya usted sabe la connotación que tiene esta frase. Y qué privilegio. Además vimos que es un privilegio poder servirle a Dios y a su pueblo. ¿Ok? Seguimos en este proceso de crecimiento. Y por supuesto siempre con la perspectiva de prepararnos para servirle mejor a Dios y a su pueblo. Y hoy vengo con una lección también, ya le digo, difícilmente alguna de estas lecciones no sean, ¿cómo decirlo?, no sean confrontativas o no sean un poco fuertes. Y no sé usted, pero a mí me gusta que la palabra de Dios me confronte, me gusta porque cada vez que encuentro un reto en la palabra de Dios, eso significa que voy al siguiente nivel de madurez, en fe, en manifestación del poder de Dios. ¿Ok? Entonces, yo espero que usted no esté simplemente esperando que siempre le diga el Salmo 23, que es un salmo precioso y es algo maravilloso, sino que usted también ya se vaya curtiendo y entienda que la palabra hay más que el Salmo 23, hay más de que hay carne. El apóstol Pablo hablaba de que en la palabra hay textos que son como la leche, revelaciones que son muy blanditas, muy delicadas, y hay otras revelaciones que son como la carne, ¿ok? Y el Señor quiere que usted coma carne, la carne es de Dios. Así que si hay algún vegetariano aquí, bueno, el Señor tenga misericordia. Nosotros somos comedores de carne, ¿ok? Hoy vamos a hablar de carisma y vamos a hablar de carácter. Recuerde, estamos en un proceso de formación, de crecimiento, de madurez. Y dentro de este proceso el carácter es fundamental. Vamos a ver las diferencias entre el carisma, el don y el carácter. Y vamos a ver qué significa tener un carácter conforme al carácter de Cristo y a qué es lo que el Señor nos está llamando. Bien.
Surge entonces así la primera pregunta, ¿qué es el carisma? Usted seguramente ha escuchado esta frase o se ha referido sobre alguien de esta manera. Ay, esa persona es muy carismática. Y eso lo que significa, si no te habías enterado, bueno, significa que tiene muchos dones, porque la palabra carisma significa don, ¿ok? Y estos dones son dados por Dios al momento de ser llamados a servirle. Entonces, tenemos que entender que cada uno de los dones y talentos que el Señor ya nos entregó, ya lo tenemos. Incluso los teníamos antes de conocer al Señor, pero se están manifestando ahora a través del servicio. Son dones que el Señor nos dio para servir, ¿ok? Para servirle a Él y a su pueblo. Entonces, por ejemplo, el don de predicar, enseñar, cantar, son dones. Carisma tiene que ver con la habilidad, las habilidades dadas por Dios y el potencial que hay en nosotros, diga el potencial que está en mí, que son regalos de Dios y que para recibirlos no tuvimos que hacer nada. Esto significa carisma. Entonces, ¿es malo ser una persona carismática? No, no hay ningún problema. El problema es que muchas veces le hemos dado más peso al carisma, al ser carismáticos, a los dones, a profetizar, a cantar, a danzar, y no estamos siendo del todo completos, porque los dones, señores, aunque el ser humano le quiere dar demasiado bombo y platillo, el ser humano no hizo nada para tener los dones. Los dones son regalos, ¿ok? Son gifts dados por Dios a nuestra vida y que no hemos tenido que hacer nada para recibirlo. Así que si te sentías muy orgulloso o muy orgullosa de lo bien que hablas, de lo bien que predicas, de lo mucho que el Señor te ha usado, déjame decirte que es como pensar que un carro del gobierno es tuyo. Es igual de absurdo, ¿ok? Y muchas veces nos vanagloriamos de lo bien que hacemos las cosas y no nos damos cuenta que si miráramos el trasfondo de ese don, nosotros no hemos hecho nada para recibirlo. Así que, ¿qué ganancia tiene glorificarse de algo que tú no has provocado, algo que tú no hiciste, algo que tú no construiste? No tiene ganancia alguna. Al contrario, toda la gloria debe ser para la fuente. Y sabemos que la fuente de nuestros dones y talentos es Dios, ¿ok? Ahora, ya vimos que los dones vienen por Dios. El carisma viene de Dios, ¿ok? El carisma, el Señor nos los entregó por su misericordia y no hicimos nada para recibirlo. Ahora, vamos a ver lo que es el carácter. Y ojo con esta parte, porque el carácter sí define muchas cosas en nuestra vida. Aleluya, ya sí. Ok, les agradezco mucho siempre que me dejen saber que hay más de una persona en un teléfono viendo el video. Se lo agradezco mucho. Ok, en el caso de Yaneis y Cari están ahí, ya Cari me lo estaba diciendo. Yo asumo que en el caso de Yadi y Rolando esté ahí, porque Rolando es parte de esta escuela también. En el caso de Yanet también está Raico. Es importante. Y en el caso de Karina está Karina y José. ¿Ok? Entonces, muy importante, por favor, que nos dejen saber. Aunque, recuerde, el cuestionario a llenar es un cuestionario personal, no es un cuestionario familiar. ¿Ok? Cada uno de ustedes debe llenar el cuestionario y cada uno debe enviarlo, porque por ahí es que estamos tomando la asistencia. ¿Qué es el carácter, pastor? Bueno, el carácter es el asiento moral de una persona, es la vida interna, lo que es por dentro en realidad. Es la combinación de cualidades que distinguen a una persona y se demuestra en la acción de un individuo cuando está bajo presión. Ya lo primero que te estoy diciendo es que el carácter es quien tú eres realmente. Si tú dices, ay no, que yo tengo un carácter muy fuerte, me estás diciendo que tú, aunque te muestres demasiado dócil, aunque tú quieras aparentar que eres una rosita, que eres un algodón de azúcar, yo tengo un carácter muy fuerte, ese eres tú. Ahora, ¿cuándo se manifiesta quién soy yo realmente? Se manifiesta bajo presión social, bajo presión familiar, bajo presión económica, cualquier circunstancia que sea una situación tensa o estresante, ahí es donde se va a manifestar quién realmente somos. Podemos definir además carácter de la siguiente manera.
es la suma total de las cualidades, diga, mis cualidades, tanto positivas como negativas en la vida de una persona. Y el carácter está conformado además por pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. La palabra griega para carácter es carácter, sí, carácter, que también se traduce como imagen. Escucha esto, y significa estampar, sellar sobre una piedra o madera. Esa es la idea de la palabra griega carácter. Y esto da a entender que somos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos estampa su imagen para que la modelemos. Y aquí quiero hacer un alto tremendo, un alto poderoso, que creo que es de las cosas que más confunde a la iglesia. Usted puede ser de una manera, pero ese no es tu carácter, esa es tu personalidad. ¿Ok? Ahora, aunque en la psicología, porque sí, hablamos de psicología, no le damos gloria, pero sabemos que la psicología simplemente ha tomado las cosas de Dios y le ha puesto nombre. ¿Ok? En la psicología se nos ha enseñado, en todas las iglesias, muchas han enseñado esto, que existen 4 tipos de temperamentos o personalidades. Están el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Esas son como un conjunto de cualidades que definen a una persona. Ahora, que nosotros tengamos una personalidad no significa que nosotros estamos autorizados para no ser transformados a la imagen de Cristo. Y se lo explico mejor. Si usted es una persona colérica o de mecha corta, como decimos, o iracundo, es que bueno, iracundo es un problema porque iracundo ahí hay un pecado que hay que echar fuera y hay algo que lidiar con eso. Vamos a decir que usted es una persona de mecha corta y usted, dentro de estos temperamentos, usted es el de temperamento colérico. Usted es una persona demasiado controladora, una persona demasiado recia, una persona que se molesta con facilidad, una persona de carácter. Lo que te quiero decir es que eso no te justifica a tú hacer o tú responder a las situaciones de acorde a tu temperamento, porque el Señor nos está llamando a tener el carácter de Cristo. Entonces, en el proceso de transformación que tú y yo estamos sufriendo, el objetivo es que tengamos el carácter de Cristo. Yo no puedo, no, yo soy así. No, así no funciona, porque lo hemos visto en la iglesia. No, yo soy así, yo no voy a cambiar. Bueno, lamentablemente estás en un error y estás en una declaración donde tú dices que tú no vas a cambiar nada. Eso está mal, eso es incorrecto. Porque la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, o sea, cambia. Y si hay algo que nunca cambia en Dios, es el cambio. Siempre el Señor nos va a ir reformando, porque el objetivo es llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. Mira lo que dice Hebreos 1, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en las alturas. ¿Y qué está diciendo este texto? Es que nosotros somos portadores de la imagen de Jesús. Por lo tanto, como mismo se ve en Génesis 1:26 y como lo dice aquí en Hebreos, nosotros somos portadores de su imagen. Por lo tanto, el carácter que se ha de manifestar en nosotros no es el nuestro, sino el carácter de Cristo, aunque usted tenga una personalidad diferente. La personalidad no tiene que necesariamente cambiar. Usted no tiene por qué, si usted no le gusta, por ejemplo, usted es más flemático, una persona más pasiva, más pausada, una persona que es difícil que pierda el control de sus emociones, es difícil que se altere. No necesariamente usted tiene que tener esa actitud, ser como un colérico o un sanguíneo. Un sanguíneo es una persona extrovertida, expresiva, estridente, que muchas veces habla sin pensar, gracioso. No está mal que usted tenga una personalidad y no hay que cambiar a la otra. Solo que no puede permitir que su personalidad
vaya en contra del carácter de Cristo. Aunque usted sea flemático, no por eso usted va a dejar de ir a la iglesia, porque en la iglesia hay mucho ruido. Aunque usted sea colérico, no quiere decir que usted nunca va a orar, porque no puedes estar tranquilo en el mismo sitio, o sea, sanguíneo. Aunque sea sanguíneo, no significa que tienes derecho a ser imprudente, a hacer preguntas fuera de pico, a gritar o a hablar cuando el momento no lo lleva. ¿Entienden lo que le quiero decir? Nosotros tenemos que enfocarnos en formar el carácter de Cristo, aunque nuestra personalidad sea diferente. Yo los miro a ustedes y yo puedo ver los diferentes temperamentos en cada uno de ustedes. Aquí hay personas muy coléricas, hay personas muy sanguíneas, hay personas también muy flemáticas o melancólicas. Los melancólicos son más emocionales, son un poco más líderes que los flemáticos, porque no son ¿cómo decir? Sangre de escarcha, por decir. No sé, no son tan suaves, son más emocionales, son más despacitos. ¿Entiendes? Y en cada uno de ustedes veo esas personalidades, pero no podemos permitir que nuestro temperamento vaya en contra del carácter de Cristo. Y piense siempre eso cuando su temperamento quiere impedir que usted haga algo para Dios o para alguien en nombre de Dios. Entonces, ¿qué es el carácter? Seguimos viendo. El carácter no es lo que la persona dice que hará en el futuro. Es lo que es hoy y eso es lo que cuenta. Lo que usted es hoy, lo que usted hace hoy. No, yo un día voy a cambiar, yo un día no te voy a dar más golpes, yo no te voy a coger más por el cuello, ya no te voy a ponchar los ojos. Te prometo. No, su carácter, cuando una persona tiene un problema de carácter y es violento, las promesas del futuro no cuentan. Pastor, usted va a ver que un día yo seré un día. No me des más muela. El carácter es lo que tú eres hoy. ¿Ok? Tu carácter es hoy. Número 2, es lo que la persona refleja en el tiempo presente, o sea, ahora mismo. Cuando las presiones vienen a la vida de una persona, el verdadero carácter sale a la superficie. Ojo, muchas veces Dios permite un escenario para que tu carácter se manifieste. Y nosotros hemos orado y lloramos y le pedimos al Señor siempre que vamos a llamar a alguien y siempre que queremos hacer equipo con alguien, que sea líder, que esté al frente, algo que tenemos que confiarle, siempre le pedimos al Señor que manifieste su carácter. Y hemos tenido personas que cuando todo está bien nos dicen: pastores, les amamos, papi, papá, hasta papá, abuelo, tío, chichi, lo que tú quieras. Pero cuando la cosa se pone fea, te dicen pastor y cuidado. Casi te dicen compañero. Porque están molestos, porque están heridos, porque están iracundos. Entonces te das cuenta que ese es el carácter de las personas. Y es importante saberlo. Porque una persona puede actuar de una forma bajo las bendiciones de Dios. Sí. Lo hemos visto. Una persona puede ser un corderito bajo las bendiciones de Dios. Una persona amable, una persona espiritual, una persona... Y puede ser otra bajo las pruebas. Por ejemplo, una persona bajo la bendición de Dios es una persona que ofrenda, que diezma, una persona que es dadivosa, no tiene problema, yo confío, pero ¿qué pasa cuando estás en una prueba económica? Que tienes que dar lo único que tienes y que el Señor te está pidiendo, te está haciendo un reto que confíes. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes el mismo gozo? ¿Tienes la misma alegría o eres diferente? No, eres una araña peluda. No. ¿Ok? Pagaría por verle las caras. No es solamente, ¿qué no es el carácter? Bueno, ya saben, las pruebas que estás viviendo demuestran quién eres. Entonces, no te engañes a ti mismo. Ni me quieras engañar a mí diciendo: ay, es que se me fue. Ay, es que estoy cansado, es que tengo sueño. Es que, no sé, me paró la policía. No, bajo ese momento de presión es donde se ve tu carácter. Y nosotros somos especialistas, se los digo así, no creo que sea algo, no es algo de lo que me guste vanagloriarme, pero he visto que el Señor nos ha usado mucho para que la gente manifieste en su carácter, su verdadero carácter. Hemos llegado a lugares donde todo aparentemente está ok, nice,
todo es rosado, todo es lindo, todo es suave. Y hemos estado ahí y en minutos, en ocasiones ha sido en minutos, ¡wow! Y se forma una situación donde se revela. Entonces creemos que tiene que ver con nuestra asignación, con nuestro llamado en Dios. El que la gente manifieste quiénes son verdaderamente. Hemos visto ya aquí en Herencia Viva, se los comparto, un chisme evangélico. Hemos tenido gente que por su manera de hablar, Dios mío, deberían ser ellos los pastores. Deberían ser los heraldos, deberían, Padre Celestial. Pero se ha dado una situación, Señor, que es mínima. Y hemos visto el carácter de esa gente. Lo hemos visto y se ha manifestado. Algunos se han ido, otros están siendo formados. Pero hemos visto fíjate que después nos miran así como diciendo, ay, no es que se te fue. Y no es que nosotros dejamos amar a alguien porque nos muestra la verdad de quién es. No, solamente no estamos engañados con las personas. Nosotros no vivimos engañados. Y cuando llamamos, entonces, y esto se lo digo para cuando el diablo quiera acusarte, no, porque ellos no se imaginan que, oye, nosotros sabemos quién tú eres. Oramos y el Señor nos ha mostrado quién tú eres. Igual te estamos amando. Te estamos amando de la manera que eres, con las fallas, con defectos. Y hay cosas que ni siquiera el Señor nos las ha dicho y nos las has dicho tú mismo. No, yo he hecho esto. Y nosotros no dejamos de amar. ¿Ok? No es solamente el carácter, no es solamente como una persona actúa. Preste atención. Carácter también incluye los pensamientos íntimos de una persona, las motivaciones y las actitudes. Un pensamiento escondido indica el carácter real de la persona. Lo que tú no nos dices, lo que tú no dices en público, eso define tu carácter. Lo que piensas cuando estás solo, lo que piensas cuando te estás bañando, lo que piensas cuando estás en un lugar que no es el típico lugar eclesiástico, rodeado de mundanos, donde te sientes tentado, donde estás en un lugar que quizás nadie te conoce. Los pensamientos que tengas en ese momento, presta la atención porque hablan de cuál es tu carácter. Y recuerda que nuestra tarea es alcanzar el carácter de Cristo. El carácter asoma o aflora bajo presión. Eso es un hecho. Las presiones de la vida prueban lo que Dios ha llevado a cabo en el carácter de una persona. Cuando el calor está sobre la vida de una persona, su verdadero carácter se manifiesta. Las irritaciones de la vida diaria exponen las debilidades en el carácter de cada persona. Entonces, preste atención. Cada falla que usted detecte en su carácter, lo podemos llamar como debilidad en su carácter. Ya sea que usted se aira y manda a freír tusa al que se le pare adelante, eso es una debilidad de su carácter. Ya sea que cuando viene la tentación usted no es capaz de hacerle frente y cae, esto no es motivo de condenarse, simplemente de identificar que es una debilidad en su carácter y por lo tanto debe lidiar con esa área. ¿Ok? Les hago una pregunta. El carácter, como les decía, es formado bajo situaciones de presión y circunstancias generalmente adversas, por lo tanto, las cualidades que verdaderamente son parte del carácter de una persona son conscientes con presiones o sin presiones. Una persona con un carácter sólido es el mismo cuando todo está bien y es el mismo cuando todo no está bien. Es el mismo que da gloria a Dios cuando hay dinghy como cuando no hay. Es el mismo que glorifica al Señor cuando está descansado, fresco, contento o cuando está muy cansado y no tiene deseo. Tiene la disciplina y se autoexige y hace las cosas que dijo que iba a hacer. Bien, les hago una pregunta. ¿Cómo responden ustedes a las presiones y las decepciones de la vida? Y es una pregunta retórica para que usted medite. ¿Cómo usted reacciona ante las decepciones de la vida? Eso te va a dar una medida de en qué condición está tu carácter. Te da una medida en qué áreas tienes que trabajar, sea la ira, sea la depresión, sea la tristeza, sea la lengua, sea el temor de Dios, sea la mentira. Tú tienes que examinarte y saber dónde están las debilidades de tu carácter. Carácter no es solamente lo que las otras personas ven externamente, eso es apariencia. Por eso es que oramos para que Dios nos muestre quiénes son las personas. No lo que las personas nos dicen, porque decir es muy fácil. La gente se te para adelante, señores, usted sabe, déjenme darle un dato científico.
el 94.4, el 95% de todos los currículum vitae, las hojas de vida, o no sé de qué otro nombre llamar, mi amor, los CV, currículum vitae, hoja de vida, trayectoria, todo eso, el 95% son falsos. Sí, son falsos. La gente en un papel puede poner que ha visto, que ha visto a Dios en su mejor momento. En un papel aguanta, usted sabe ese dicho, un dicho de Cuba, el papel aguanta lo que usted le ponga arriba. Lo que usted le tire, el papel lo aguanta. No, yo tengo 3 doctorados, yo tengo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y usted quizás dice, ay, pero no entiendo porque las empresas lo chequean. Óigame, si yo te digo que la hoja de vida o el currículum vitae es falso, es porque los diplomas que vienen con eso son falsos también. Y hoy en día, quizás antiguamente y quizás no en Cuba, porque Cuba todo es centralizado. Y Cuba es un solo organismo demoníaco gobernando todo. Pero en el resto del mundo, que hay tantas instituciones privadas, ¿qué tienen ellos que chequear? Yo estudié, por ejemplo, yo tengo un doctorado en comida frita. Lo estudié en el Instituto Superior de Ciencias Culinarias de Cincinnati. Mire mi diploma, dado por el rector de la Cincinnati. Mírenlo aquí. Por ahí la gente entra a Google, se aprenden 3 palabras complicadas y en la entrevista de trabajo dicen, sí, yo estudié esto, yo sé hacer esto. Y ya. ¿Por qué? Porque es fácil engañar a un humano. Es fácil buscar piñas, buscar cuentos de que la gente han pasado mucho. Yo he visto muchos videos de gente diciendo, mi primer día en el trabajo después que mentí en el CV. Dijeron que eran chef y estaban aprendiendo. Una muchacha venezolana, lo vi. Ella dijo que ella era chef graduada de una escuela importante en Venezuela. Ella estaba en Tailandia. Y en Tailandia eran 7 chefs a prueba. Y ella no tenía ni idea de nada. Ella solamente quería viajar para Tailandia y quería ser chef en un restaurante tailandés. Y ella, estando allí, se paró al lado de los 7 que eran chefs graduados, gente importante. Ella se paró allí, ella solo observaba lo que la gente, ella repetía. Y el otro, y así, y ella fue haciendo, y corte la Juliana, y ella miraba y hacía lo mismo, y así al final se quedó ella. Al final la dejaron a ella. Entonces, lo que la gente habla no es tan importante como lo que la gente proyecta, lo que la gente es. El carácter es lo que la gente no ven, pero que está en el secreto del alma y de la mente. Muchos pueden hacer actos religiosos externos visibles, pero su vida real, lo interno de ellos es diferente. Por ejemplo, algunos en la iglesia son muy cariñosos con su familia, pero en la casa, donde nadie los ve, la maltratan. Señores, se sorprenderían de cómo esto sucede. En la iglesia son una cosa y en la casa son otra. Sí pasa. El carácter no está limitado a tener sabiduría y comentar sobre la conducta de otros. Una persona con un verdadero carácter no solo le dice verbalmente a otra persona lo que debe de hacer, sino que ella misma vive como un verdadero ejemplo. Yo no puedo hablar con ustedes de oración si yo no oro, y no puedo hablar con ustedes de ayuno si yo no ayuno, y no puedo hablar con ustedes de sacrificio si mi vida no es un sacrificio. Entonces, el carácter es cuando usted modela lo que usted vive. El carácter no está limitado a las relaciones entre cristianos. Creer que no es importante el modo en que los cristianos actúan hacia el no creyente es una mentira. ¿Cómo eres tú cuando estás rodeado de mundanos? Por usar un término, mundano no es un término ofensivo, para algunos sí. Pero ¿cómo actúas cuando estás rodeado de personas no creyentes, de gente que no van a la iglesia? Cuando estás en un medio, y más cuando estos creyentes están diciendo, oye, tranquilo, aquí tú puedes ser como tú quieras, y están siendo usados por Satanás para que tú, ¿cómo actúas en medio de esa gente? El carácter muestra los principios de Dios en su trato con todas las personas. Por ejemplo, un cristiano debe modelar a un jefe que no es creyente, obediencia y sumisión. Si usted es un cristiano, y es importante que un cristiano sea una persona de buen testimonio, sea una persona
que donde quiera que llegue impacte por su buen estar, por su buen ser. Una persona que pague sus deudas, una persona que no es mal hablado, una persona que tiene la misma conducta cuando está en privado a cuando está en público. ¿Ok? Es muy importante eso. Ajá. El carácter no está limitado a la relación de una persona con su familia espiritual, sino también a cómo se relaciona con su familia natural. Un cristiano muestra su fe y su amor de Dios según la manera en que trata a su familia inmediata. El carácter en una persona puede compararse, escucha esta comparación que bonita, a un árbol y su sombra, donde la persona es el árbol y el carácter o reputación es la sombra. La sombra es lo que el árbol refleja, es decir, lo que pensamos de ese árbol, pero solamente el árbol tiene y conoce su verdadera sustancia. Usted puede ver un árbol muy frondoso, y le pongo el ejemplo de la higuera que Jesús maldijo. Era una higuera tan rica y tan agradable a la vista que Jesús, cuando tenía hambre, la vio de lejos y dijo, uy, voy para allá. Y le dijo a los discípulos, Davai, Ditsudá. Y fue para arriba de la higuera porque lucía frondosa, amplia, y era tiempo de higo. Entonces cuando Jesús llegó, quiso así, y buscó, y no había ni un higuito, ni uno. Entonces eso provocó maldición sobre la higuera. Entonces es hora de que la iglesia se enfoque más en el fruto que en el árbol en sí. Enfocarse en lo secreto, enfocarse en lo que te afirma como hijo de Dios, enfocarse en lo que te define como hijo de Dios. No es tanta palabrería, sino en las acciones. Hoy mucha gente dijeron, yo no me pierdo esta escuela. No están aquí. Eso es una falla en su carácter. Eso es una falla terrible. Para mí, lo más importante que tiene un hombre no es su miembro viril. Lo más importante que tiene un hombre, que lo más define como un hombre, es que su palabra, oye, eso es ley. Del punto que sin necesidad de jurar, sin necesidad de, mira, oye, mira, te lo prometo. No, usted dice, yo voy y usted va. A menos que se quede una situación, usted dice, mira, no pude ir por esta situación, pero esos hombres que te dicen voy y tú no sabes si va, si viene, si fue, si vino, si arriba, si abajo, si atrás o adelante, tú no sabes. Oiga, esas personas son personas que se llegan a convertir en personas de tan poco valor, porque la sociedad empieza a despreciar a estas personas también. Porque si tu palabra no vale, ¿qué tienes tú de valor? Oye, cuenta conmigo, yo voy. El día que te toca ir, te duele la barriga, te duelen los pies, te duelen los ojos, te duele el pelo, te duelen las orejas. Pero usted dijo que iba. Y a menos que se cree una situación que usted puede, hay imprevistos. No me malinterprete, hay imprevistos. Pero para imprevistos se escribe y dice, mira, no pude llegar, me fue difícil, lo siento mucho, discúlpame, lo intenté hasta el final. Nosotros hemos tenido días que hemos llegado a los lugares bajo el agua. Y no ha llegado ni el que nos invitó, pero nosotros estamos allí. Y lo que me da de satisfacción es que fui, que cumplí mi palabra y que la gente sabe que pueden contar conmigo. Vuelvo y te repito, existen los imprevistos, pero usted tiene que tomar el control. Hay un llamado a desarrollar, escucha esto. Los líderes de Dios deben ser personas, los líderes de Dios, sí, los líderes de Dios. Tú eres un líder. No, pastor, sí, eres un líder. ¿Ok? Y cuando hablemos más, tenemos otras lecciones que vamos a hablar de lo que es el ser un líder. Ser un líder no es ser un pastor. Usted puede ser el líder de los que acomodan las sillas. Usted puede ser el líder de las colas. No, reprendo las colas. Usted puede ser el líder de las tarjetas troika. Usted puede ser el líder de los que se dedican a limpiar las ventanas. Usted puede ser el líder de los que oran, el líder de los que ayunan, el líder de los que se reúnen por las casas. Y bueno, convertirte en un pastor, yo creo que el pastorado, el evangelismo, el apostolado, yo creo que es un oficio.
Y muchas veces corremos a ponerle títulos a la gente que la gente no está viviendo. Porque lo único que define un título, lo único que define un llamado es la acción de la persona. Si usted es un pastor, oye, pastorea. Dime quién estás pastoreando. Si usted es un profeta, háblame de tus profecías. Y no de las profecías infladas. Háblame de las profecías cumplidas. ¿Cuántas profecías el Señor te ha dicho? Y por favor, no seas el profeta de la última hora. Hay profetas que son especialistas en decir, oye, Dios me había dicho eso, no me diste tiempo de decírtelo. A usted no le pasa. A mí me ha pasado mucho. Gente que le hemos dicho, oye, mire, el Señor me dijo esto, y me dice, hace 2 segundos el Señor me dijo eso. Y yo digo, bueno, un día puede ser, ok, una coincidencia, ok, está bien. Pero que siempre, ya el Señor te lo había dicho y tú no lo habías... No, por favor, no. Si usted cree que es un profeta, usted profetiza. Si usted es un evangelista, ¿a quién estás evangelizando? Usted es un maestro, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás preparando? ¿Qué es lo, señores? Porque no podemos vivir con esa inflación espiritual. La iglesia está demasiado llena de gente inflando. Gente demasiado hambrienta por un título. Gente demasiado hambrienta por tener... Óigame, dime lo que estás haciendo y eso va a testificar cuál es tu llamado. Yo no sé lo que Dios me llamó, pero ¿cómo lo vas a saber si no haces nada? ¿Cómo podrás saber a lo que el Señor te llamó si no estás haciendo nada? Y no quieres hacer nada. Es que no sé lo que... Empieza a hacer, empieza a servir, empieza a buscar, empieza a entregarte. Y el Señor te va a ir poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es como funciona. Los líderes proyectan, o sea, no pueden solamente proyectar sombras, sino también tener sustancia en sus vidas. Hay un llamado a desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Esto es fundamental que usted lo sepa. El Señor quiere que desarrollemos su carácter. Como un resumen a lo que se debe ser el carácter de Cristo en nosotros, podemos decir que es lo que somos internamente, lo que pensamos y por lo que somos motivados. También es lo que somos tanto en público como en privado. Eso es carácter y es integridad. Transparentes, fieles, de una sola cara, de una sola bandera y así sucesivamente. Si hay algo que yo valoro, nosotros como padres espirituales, si algo que valoramos es la gente transparente. Es la gente que van de frente, que te dicen, hoy oré. Y también son capaces de decirte, hoy vení en el metro, un ruso me pisoteó y le di una galleta. ¿Qué van a hacer conmigo? Oren por mí porque ya metí la pata. No, que venga, no. Pastor, mira, tuve una situación en el metro. Y yo quería, y se me levantó la mano y le di, pero yo no quería. No, oiga, yo le di un ¡pará! Por la cara. Está mal hacerlo, ¿ok? Antes que se altere. Está mal, pero ser transparente. Eso es algo para nosotros es muy valioso eso. Tener hijos transparentes que cuando nosotros los veamos o nos digan, oye, estamos orando, estamos ayunando, estamos bien, nos sentimos bien, echando para, tú digas, wow, amén. Yo puedo decir, si está mal, me lo hubiese dicho. ¿Entiendes? Eso es muy valioso. A tener gente que siempre están bien. ¿Cómo está todo bien? ¿Cómo te sientes bien? ¿Cómo está la lucha? Bien. ¿Y cómo amaneciste en el nombre de Jesús? Bien. Y todo está bien. Y tú te dices, ¿y esto? A esa hora te dice, no, es que imagínate, es que no hay necesidad de eso. Eso no creo que sea del agrado de Dios. A menos que usted vaya a la presencia de Dios y le diga, Señor, aquí estoy. No, yo he tenido conversaciones con Dios, le he dicho, estoy molesto contigo, estoy molesto con el cielo, con la tierra, me siento mal por esto. Así hablo yo con mi Padre y así esperamos nosotros que ustedes hablen con nosotros. No es la agresividad, es la transparencia. Porque en la transparencia es donde el Señor se glorifica, no en la apariencia, no en la imagen. ¿Ok? Así que no podemos enfocarnos en trabajar en cómo lucir, sino en trabajar en quiénes somos. Mi esposa oyó una frase y nos la compartió en el ensayo
que la iglesia que va a cambiar el mundo, escuche esto, la iglesia que va a cambiar al mundo no es la iglesia a la que estamos yendo, sino la iglesia que estamos siendo. Esa frase está para tenerla en tu cuarto así gigante, ponerla en el frío y verla todos los días. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Ok? Hagamos ciertas preguntas para saber si verdaderamente tenemos el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Ojo, esto no es para condenar, es solo para identificar las fallas y trabajar en ellas. Primera pregunta, ¿soy alguien que vive lo que habla? Una muy buena pregunta. ¿Soy alguien que pierde el genio cuando está bajo presión o mantengo la calma y busco la paz? Señores, me confieso, yo siempre tengo que lidiar con esta área. Porque les comento un poco de mí. En el mundo, siempre se los he testificado, en el mundo yo me convertí muy joven, 19 años. El mundo en mi tiempo no andaba a la velocidad que anda ahora. Con 19 años yo era muy introvertido. Usted quizás dice, ¿cómo? Imposible si no se calla. Pues sí, introvertido, no salía a la calle, me crié en la casa, estudioso. Sí, yo soy un nerd de libro. Gracias a Dios el Señor me sanó de la vista. Cuando era niño por poco pierdo la visión por una conjuntivitis hemorrágica que se me complicó demasiado. Yo estuve a punto de quedarme ciego, pero el Señor me sanó. Y hoy no llevo unos espejuelitos parados porque paso mucho tiempo en la computadora, en el teléfono y tal, y no los tengo. Pero yo era todo lo contrario. Entonces, cuando el Señor me sana, yo ahora soy otra persona. Yo soy otra persona literalmente. Yo soy el ejemplo completo de que Dios cambia todo. Yo antes era muy introvertido, ahora también por el llamado, por la función que ejerzo todos los días, eso me hace ser más extrovertido, ser guaroso, meterme con la gente y cómo estás y cómo tú te llamas y qué te parece, porque lo tenemos que hacer todos los sábados o cada vez que conocemos a alguien y evangelizar y tal. Pero a la vez eso me ha dado una osadía, porque la Biblia habla y era una de las peticiones de los apóstoles durante la persecución de la iglesia, que ellos decían, Señor, concédenos que con osadía prediquemos tu palabra. ¿Y qué es osadía? Osadía se puede traducir en lenguaje 3 por kilo, en guapería, valentía, una cosa, un desenfado. Y esa osadía que el Señor me ha dado, yo tengo que controlarla, porque es una osadía que es demasiado fuerte, es otro extremo. Entonces yo tengo que tomar calma, orar, contar hasta 1000, contar hasta 20,000, orar en lenguas. Me ayuda mucho orar en lenguas porque el Señor toma el control, mi espíritu ora, tomo el control y no reacciono y no respondo al nivel. Señores, cosa fuerte, yo tengo que lidiar con esto. Y me doy cuenta que tiene que ser el carácter de Cristo. Y le doy gracias a Dios que en los momentos más difíciles ha sido Cristo sosteniéndome. ¿Sabes qué me pasa? Que he estado en situaciones donde hay gente que me ataca. Porque tú vas, papá, y yo en ese momento es como que me congelo, porque mi enfoque es tener el carácter de Cristo, no el carácter de Osmani. Porque el carácter de Osmani lo que quiere es dar una patada al pecho, así. Yo se lo decía a los muchachos miércoles. En mi fuerza humana, en mi euforia, lo que quiero es... Y no, yo tengo que darle lugar a Cristo. Entonces, cuando me están tirando, porque tú eres, hemos estado en situaciones. Gracias a Dios, se lo digo, me quedo así. Así. Por esta... Y me doy cuenta que es Cristo. Que es, se los digo de corazón, es Cristo. Cristo. Y yo hay veces que me quedo en silencio y me dicen... A mí me han dicho desde hasta, se los digo de corazón, me han dicho desde Escoba Vieja a lo que ustedes se imaginan, a mí me lo han dicho. Gracias a Dios que me lo han dicho por testificar a Cristo. No es que me lo han dicho porque yo soy un descarado, un ladrón, un estafador. No, me lo han dicho por glorificar a Cristo. Y mientras sea así, soy bienaventurado. Y sabes que lo que me pasa es que, por ejemplo, al otro día de la situación donde yo no dije nada, yo solo dije, no, está bien, te perdono, perdóname. No fue mi intención, que a los ojos humanos uno queda como un penco, pero qué bueno que tú glorifiques a Dios y que no le demuestres a nada a nadie, sino que tú glorifiques a Cristo, ¿entiendes?
Al otro día estoy haciendo otra cosa y como que se me activa y digo, tenía que haberle dicho esto, tenía que haberle dicho esto. Y ya es muy tarde, o sea, ya no se puede porque ya la situación pasó. Y me da mucha risa. Primero me da mucha rabia, después me arrepiento, después me calmo, me da mucha risa. Y veo cómo Cristo se enfoca en mostrar su carácter, que sea su carácter. Y es Cristo. Entonces, tenemos que enfocarnos en que Cristo sea glorificado, en que Cristo sea exaltado. Otra pregunta, ¿comprometo mis principios cuando nadie me está viendo? ¿Trato a los no creyentes de igual modo que a los creyentes? ¿Los trato de igual modo a los creyentes como a los no creyentes? O sea, ¿eres respetuoso en la iglesia cuando estás con nosotros? Bendiciones, ¿cómo estás? O tú tienes doble personalidad cuando estás rodeado de mundanos, tú eres el más, qué vuelta, qué cosa, porque yo sí, yo mato y como he muerto, porque yo. ¿Cómo eres cuando no te están viendo? ¿Quieres lucir cool, quieres lucir nice? O tú tienes una línea donde tú ni le ríes la grasa a nadie, ni ves pornografía de nadie, le das el parón que le tengas que dar a quien sea. Me recuerdo un día estaba trabajando yo trabajé en una paladar, yo era jefe de turno, o sea, hubo un tiempo de mi vida cuando estábamos preparando para casarnos, que yo trabajaba en una paladar muy conocida en San José, unos puestos ahí de comida rápida, yo era jefe de turno. Y recuerdo, todo el mundo sabía que Cristiano San José es un lugar que nosotros nos gusta mucho el pueblo, porque tiene una mezcla de ciudad, campo, agradable, y todo el mundo se conoce, San José todo el mundo se conoce. Aunque no hables con la gente, pero de vista siempre es coincidido en el hospital, en el dental, en la iglesia, y más cuando uno es pastor y más cuando los servicios se transmiten, la gente tiende a conocerte mucho aunque no te lo digan. Y yo estaba allí y llegaron unas muchachas, yo estaba sirviendo, no había nadie, o sea, yo estaba solo porque era como un kiosco, la gente llegaba a comprar comida y se iban. Llegan dos muchachas que por el porte y aspecto, yo al momento identifiqué que eran prostitutas, así abiertamente se los digo, porque venían prácticamente desnudas. Aparte que yo las vi que se bajaron de un carro, porque era frente a una piquera, se bajaron de un carro, había una atmósfera como que venían de haber cumplido un trabajo y ellas venían a comer. Y ellas pensaron que me podían seducir, que podían no sé qué, para que yo les diera comida gratis. Y ellas empezaron a decirme, no, porque tú, porque yo, y yo, honestamente, yo no me creo, yo se lo digo, yo estoy riquísimo, yo siempre se lo digo desde el día. Pero es una manera de decir, o sea, el Señor sanó mi autoestima y yo espero que cada uno tenga una opinión de sí mismo así. Ay, yo me siento bien, lo que pueda mejorar lo voy a mejorar, pero yo estoy agradecido con Dios de la manera que soy. Y ella empezar, no, porque tú, no sé qué lindo eres, qué serio, no sé qué. Y mientras más serio a los demonios, porque sí, estaban demonios, más se sentían retados y más querían y estaban listas y enseñarme lo serio. Yo decía, pero ¿qué es esa locura? ¿Qué me estás hablando? Entonces, lo que te digo es que ahí no había nadie. No había nadie. Y yo pude simplemente haberme dejado llevar por mi carne y ya un plato más de comida no se iba a dar cuenta. Pero yo, en ese momento, por supuesto, ya era hijo de Dios, comprometido con mi esposa, con mi novia en ese entonces, pues, buscando para casarme y entendí de dónde venían los tiros. Me di cuenta que no era de Dios. Entonces, uno tiene que saber cómo se comporta cuando está solo. ¿Eres el mismo? Eso es una respuesta que te va a decir cómo estás, ¿ok? ¿Cómo se desarrolla el carácter? Bueno, el carácter se desarrolla a través de los tratos de Dios, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, por medio de las pruebas y las circunstancias. Eso es lo que forma el carácter. Que no haya dinero, quizás muchas veces no es ni un ataque del diablo, muchas veces es un escenario para que tú formes tu carácter y seas humilde, o desarrolles tu fe, o desarrolles, no sé, algo más. ¿Entienden? Así es como cada vez que hay una situación difícil, piensa que en ese momento tu carácter está siendo probado. Vamos a ver cuál es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y es muy importante que entendamos esto. Es muy, muy, muy importante. Porque estos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5 dice:
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son esos tiempos, ¿ok? Porque hombres amadores de sí mismos, escuche, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Punto y coma, a esto se evita. Señores, a mí, este listado que te acabo de compartir no me sorprende tanto como el hecho que dice que después de todo eso, van a tener apariencia de piedad. Van a ser gente que aparentemente van a lucir santos, más santos que tú. Y aparentemente son gente que el diablo va a querer usar para hacerte creer que tú eres el que estás mal. Y mira lo que dice: ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, o sea, sin miedo, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. A mí lo que más que dice, que tendrán apariencia de piedad. Entonces, te das cuenta por qué no podemos estar buscando tener una apariencia. Te das cuenta por qué no es importante lucir, sino ser. Te das cuenta que estas personas de estos tiempos, señores, proféticamente yo me atrevo a decirles que es los tiempos que estamos viviendo. Porque en la iglesia ustedes pueden encontrar a estas personas. Ojo, hago un paréntesis así de grande. La Biblia, lo que dice la Biblia es para los creyentes. No, la Biblia es para los mundanos. No, la Biblia es para los creyentes. Así que cada vez que dice, Lee, cuídate de esto y renuncia a esto y tú no sé qué, hay textos específicos que sí son para los no creyentes, que son amonestaciones. Pero aún las amonestaciones de los profetas, tanto mayores como menores, en los libros Isaías, todos los profetas, Jeremías, todos esos, lamentaciones, que son las lamentaciones de Jeremías, todo eso era para el pueblo de Dios. Era para el pueblo de Dios. Entonces, vamos a tener que trabajar un poquito más en nosotros, un poquito más en cuidarnos, un poquito más en ser, no en decir o parecer. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Egoístas, egocéntricos, gente que no le va a importar la palabra de Dios. Escucha esto a ver si usted puede identificar personas así en su ambiente o puedes identificar esto en ti mismo. Personas, cuando dice amadores de sí mismos, son egoístas, egocéntricos. Este es el tipo de individuo que lo que busca es el beneficio personal, no el de los demás. Solo busca el beneficio propio, no el de más nadie. Dios es bueno. Solo le puedo decir que Dios es bueno. Amadores de sí mismos, Dios es tan bueno. Estoy feliz. Dios es bueno. Mientras usted le sirve a Dios, el Señor cuida de ti. Egoístas. Dicen o demuestran con sus actos que son los primeros, los segundos y los terceros. Los primeros, los segundos y los terceros. Y no hay espacio para nadie más. No puedo hacer nada más porque necesito enfocarme en mi beneficio. Y no voy a darle lugar a más nadie. A mí no me importa más nadie. Honestamente, así somos. Eso significa una persona que es egoísta. Avaros, personas enamoradas del dinero. Son aquellos que tienen un deseo incontrolable de tener más y más para su propia gratificación y ambición. Quieren tener más a costa de lo que sea, Menosprecian a los demás por su nivel intelectual, raza y país. Además, se jactan de sus logros. Yo conozco gente así. Orgullosos, se creen mejores que otros. Blasfemos, no tienen respeto y acostumbran decir palabras injuriosas en contra de Dios y de las personas que los rodean. Gente que no tienen bandera, critican de Dios, los ángeles y de todo el mundo. Así decimos.
Traidores, ingratos, ingratos, son gente no agradecida y que toman ventaja de otros. Traidores, personas insensibles, desleales e infieles para con Dios y sus líderes. Desleales. Una traición son muchas cosas. Son leales hasta que viene una oportunidad mejor. Esto lo hemos visto muchísimas veces. Y se van con otras personas que les ofrecen mejores tratos o negocios. Nosotros hemos tenido personas que son fieles mientras les convino. Por ejemplo, nosotros como figura pública, porque ustedes no son los únicos que nos conocen, nosotros publicamos en los grupos, todos los grupos en Telegram, en todos lados. Y gente que nos escribe preguntando si hacemos bautizos de niños de 2 meses. Voy a empezar a cobrar los bautizos de niños. Bautismo de niños. Hay gente que nos preguntan si nosotros tenemos refugio. Hay gente que solo nos escriban preguntando qué podemos darle. Y cuando nosotros no le damos lo que ellos están esperando, ya ni siquiera te contestan en los mensajes. Justamente hoy estaba pensando en esa contra. Una persona que no ha ido a la iglesia, no hay ningún Judas, así que pasa. No he ido a la iglesia nunca, pero ya tenemos una relación de hablar y escribirnos y yo saber y nosotros preocuparnos y tomar acción en su vida. Ahora simplemente ya no nos contesta porque no le hace falta. Porque nos escribía cuando no tenían trabajo, cuando necesitaban dinero, cuando les hacía falta comida. Ahora, ¿vamos a parar de hacerlo? No, tenemos que seguirlo haciendo porque es a lo que Dios nos llamó, pero estamos conscientes de que hay gente que se mueve en ingratitud. ¿Ok? Reprobados en cuanto a la fe, apóstatas de la gracia de Dios, no tienen temor de Dios y su conciencia se ha cauterizado. Tienen la conciencia cauterizada, no saben distinguir lo bueno de lo malo por causa del pecado continuo. Ya no es que no saben, sino que dejaron de saber hacerlo. Los apóstatas son las personas que, teniendo revelación de la palabra, teniendo revelación de quién es Dios, deciden volverse al mundo. No es lo mismo una persona que llega a la iglesia, que está inestable, que es un apóstata. No. Los apóstatas, por ejemplo, si yo decidiera irme al mundo, a vacilar en el mundo y a gozar el mundo, yo sería un apóstata, porque con la revelación que yo he tenido, con las experiencias que he tenido con Dios, que yo decida volver atrás, eso me convierte en un apóstata. Porque es negar la fe. Yo estoy diciendo que todo lo que yo sé que es verdad es mentira. Y eso es un pecado terrible. ¿Entienden? Perdón, ¿me hago entender? Seducidos por espíritus malos, ya termino. Seducidos por espíritus malos, dieron lugar para que el enemigo los saque de la verdad. Es importante saber que a lo mejor no tenemos todas estas características, pero sí hay una o más de estas en nuestra vida, tenemos que corregirla. Si hay una, la más pequeñita que tú hayas denotado en ti, tú tienes que decir, Dios mío, ayúdame, y arrancarla de tu vida. El líder cristiano y el discípulo deben desarrollar su carácter basado en los siguientes puntos importantes. 1, la vida espiritual. Hay que buscar de Dios y hay que tener una vida espiritual. La relación de todo líder con Dios es edificada sobre el carácter de Jesús, como también con la profundidad de la palabra y la oración. Tenemos que ser líderes que dependemos de Dios totalmente y que nuestra prioridad sea nuestra relación con Dios. 2, la vida personal. Tenemos que ganar en carácter en nuestra vida personal, en los hábitos, estilos de vida, los patrones que un líder desarrolle tendrán una fuerte influencia sobre el ministerio que reciba de Dios. Si usted es un mediocre en su vida personal, usted va a ser un mediocre en su vida ministerial. ¿Y quién es un mediocre? Una gente que todo lo deja a la mitad. Todo lo deja a la mitad por diferentes razones. Otro, la vida en el hogar. Todo líder debe tener su casa en orden. Esto es un buen ejemplo para sus hijos y su familia. Sin el carácter de Cristo no se puede edificar una familia. De hecho, hay un texto de la Biblia que dice que una de las condiciones para los diáconos tiene que ser un hombre que gobierne bien su casa, porque si no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar los asuntos de la iglesia? Así lo dice. La vida social, ojo con esta parte, las amistades que escoge un discípulo o un líder reflejan su carácter. Señores, yo quisiera decirles otra cosa, pero así funciona. Las amistades que usted escoge, las personas que usted llama amigos, reflejan quién tú eres.
usted se sienta, si usted dice, escúcheme esto con todo el cariño del mundo, si usted es de lo que se sienta horas y horas y horas y horas y horas con mundanos, hablar de música, hablar de ropa, hablar de zapatos, horas y horas y horas, y tú te sientes tan bien, tan rico, óigame, es difícil que tengas una vida espiritual concreta cuando tú solo, nada, es ahí. No estoy hablando de la familia, no estoy hablando de un centro de trabajo. Estoy hablando que a la gente a la que tú le abres tu corazón, la gente con la que tú pasas horas, haces pijamadas, la gente a la que tú le cuentas tus problemas, son gente que te aconsejan basadas en la Biblia, Sam Bad Bunny. Y los textos bíblicos que te envían son textos bíblicos de Maluma, de Rihanna y de Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres hacen dinero. No puede ser, porque las amistades nos definen. Así de simple. Todo líder debe ser leal y aceptar a sus amistades tanto en los momentos difíciles como en los momentos buenos. Yo no estoy diciendo que si tú conociste a alguien en la iglesia y ahora se alejó de Cristo, deje de hablarle. No, estoy hablando de que si era tu amigo y el punto en común era Cristo, ahora, ¿qué los une? Debemos escoger personas que anden en integridad, que nos influencien a buscar a Dios, que nos acerquen al Señor y que siempre nos digan la verdad acerca de nuestra condición. No gente que, tú tienes razón, es como tú dices, todo es como tú dices. Ay, qué malos son contigo, no te valoran, no te quieren, no te aman, no te cuidan, vete de ahí. Ojo, la vida educacional, la educación por sí sola no es suficiente para edificar un buen carácter, pero si el carácter es desarrollado a través de la disciplina de la vida, la educación combinada con el carácter de Cristo viene a ser una fuerza poderosa. La vida ministerial, todo ministerio fundamentado en un buen carácter cristiano está destinado al éxito. El fundamento del ministerio es el carácter, la vida interior profunda con Dios. Hay muchos creyentes que invierten la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar cuál es el llamado de Dios para su vida, pero nunca invierten sus fuerzas y energías en tratar de cambiar su carácter. Dicho sea de paso, mucha gente, cuando no en su carácter, el que ellos traen de su casa, no encaja en la iglesia, recogen los maletines y van echando. Así de simple. Buscando dónde encajar, dónde poder seguir siendo quienes ellos son a su manera sin tener que cambiar. La vida física, todo buen discípulo debe tener cuidado de su cuerpo, sí, cuidado de nuestro cuerpo, ya que somos templo del Espíritu Santo. Y esto es un tema que amerita una lección solamente para él. Y la vida financiera, Jesús dijo que si un hombre no podía ser fiel en lo poco, es decir, en el cómo manejar su dinero, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas espirituales? El carácter de Dios en la vida financiera de un líder se demuestra cuando diezma y ofrenda continuamente en su iglesia local. ¿Cómo podemos pedirle al pueblo que diezme y ofrende si nosotros no lo hacemos? Y así consecutivamente en las diferentes áreas de la vida. Señores, el Señor nos está llamando a madurar, nos está llamando a que nuestro carácter sea un carácter firme, un carácter sólido, un carácter no basado en las circunstancias, no basado en nuestras emociones. Del Señor, claro que los dones vienen de Dios, claro que los hemos recibido de Él y claro que son para su uso y para su pueblo, pero no son más importantes que el carácter. Es preferible encontrar una persona con carácter, que no sea tan talentosa, porque los dones vienen de Dios y quizás esta persona con orar comienza a recibir dones. Yo en mi vida he visto dones que no los tenía y son dones que el Señor ha ido añadiendo a la medida que tú le sirves. ¿Ok? No esperes a que el Señor te dé el don para servirle. El Señor puede ir añadiendo a tu vida lo que tú necesitas para servirle. ¿Ok? Pero el enfoque no puede ser, ay, los dones, lo que yo hago, la manifestación, eso se va a manifestar sí o sí porque es la voluntad de Dios. Sí o sí se va a manifestar los dones, sí lo va a hacer, porque el Señor quiere alcanzar a las almas, el Señor quiere testificarle a las naciones quién es su iglesia, quién es su pueblo. Así que enfócate en tener un carácter sólido, un carácter firme, un carácter que te lleve a testificar más de Él y que no sea solamente imagen como la higuera. Amén. Te mando un abrazo gigante, queremos orar por ti, queremos declarar esta palabra sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche.
Señor, gracias por estos hijos que te buscan, que se esfuerzan, que se preparan para crecer en ti, en tu reino y servirte en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos, por sostenernos. Declaramos, Señor, que tu carácter es formado en nuestras vidas y que ahora mismo tú nos revelas cada debilidad en nuestro carácter para trabajar en ella. Declaramos en el nombre de Jesús el carácter de Cristo, rompiendo toda falla, rompiendo toda apertura a los demonios, rompiendo toda debilidad en nuestro carácter, y declaramos que tenemos el carácter de Cristo en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos por correr detrás de los dones y abandonar el carácter. Perdónanos por correr detrás de la manifestación y no vivir y buscar tener una vida firme en ti, en lo secreto. Perdona nuestra falta de integridad, nuestra religiosidad. Perdona, Señor, que hayamos querido construir una máscara, una imagen, una fachada. Perdónanos, y hoy la rompemos en el nombre de Jesucristo. Rompemos esa fachada y declaramos que somos transparentes delante de ti en el nombre de Jesús y podemos ser transformados a tu imagen y semejanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te recomiendo siempre que puedas en otro momento volver a ver la lección quizás con más calma, tomar nota y permitirle al Espíritu Santo que te muestre y te hable en qué área quiere estar trabajando contigo en este tiempo profético que estamos viviendo. Por lo pronto, recordarte que el cuestionario lo colgaré ya cuando termine. Vamos a colgar el cuestionario de la lección. Te recomiendo que lo llenes, que lo revises y que lo envíes para que no solo tomar la asistencia, sino para que puedas afirmar los conocimientos que estás recibiendo hoy. Además de eso, decirte que estoy loco, deseoso, eufórico porque llegue el sábado. Estamos deseosos de verte nuevamente, de poder abrazarte, de poder adorar al Señor contigo. Así que te mandamos un abrazo gigante, un beso grande, 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 y que el Señor te bendiga mucho más y que hoy sea una excelente noche y mañana, por supuesto, un mejor viernes. Les amamos muchísimo.